Mira, esta grieta que estás viendo aquí es producto de un asentamiento. ¿Y qué quiere decir esto, arquitecto? Bueno, que la tierra por debajo se movió o se erosionó y provocara que la estructura bajara y se generaran estas grietas. Y es que esta casa se construyó sobre un terreno de arcilla expansiva como este. Y es que este tipo de terrenos tiene la característica de que tienden a guardar mucha humedad por debajo de ellos, aunque por encima tú los veas secos. Incluso por encima en la superficie se dibuja un relieve que hasta se ve bonito, que es este que estás viendo en imagen. A ese tipo de terrenos hay que tenerles respeto, no miedo, porque cuando llueve, el suelo absorbe el agua, se almacena por debajo y en ocasiones, en lugar de endurecerse, se empieza a erosionar. ¿Y qué es erosionar? Básicamente que se empieza a desmoronar, provocando que si tú encima le colocaste una estructura rígida y apuntalada, pueda bajar, asentarse y por consecuencia quebrar. Y es que mira, justo encima de donde está ubicada la grieta por dentro, la grieta está ahí adentro. Justo encima se colocó una bajada pluvial como esta que estás viendo en imagen. Aquí cuando llovía caía toda el agua, provocando que en este punto se encharcara y que cuando el suelo la absorbiera, por debajo la tierra se empezara a erosionar. Entonces, ¿qué pasa cuando la tierra por debajo se empieza a desestabilizar? Bueno, entonces la estructura se asienta y entonces se generan esas grietas. Esas grietas en el término técnico son fallas por cortante. Y estas grietas, contrario a lo que a lo mejor la lógica te pueda dictaminar, en donde seguramente tú dirás, bueno, si la grieta viene bajando en este sentido, entonces el asentamiento está aquí. Pues no, el detalle es que no funciona así. El detalle es que para detectar dónde está la falla en este tipo de grietas, lo que tienes que hacer es dibujar mentalmente una línea diagonal completamente recta y justo a la mitad colocar una línea perpendicular a 90 grados, es decir, hacia allá. Y justo en ese sentido es donde se ubica el asentamiento. En este caso es muy perceptible porque incluso en el muro que está frente a la falla se encuentra otra grieta similar a la de allá enfrente. Entonces eso quiere decir que la estructura solamente en este lado de la casa se asentó. Y todo esto se generó porque se dejaron las bajadas pluviales así. Entonces cuando llovía y caía el chorro se generaba esto. Mira, aquí puedes ver cómo se generó este pozo, producto del chorro que cae por la bajada pluvial. Entonces lo primero que se tiene que hacer es corregir el origen del problema, que es ese. Es por eso que se colocó esa ductería que quedó aparente que se puede forrar con Durox sin ningún problema para que no se vea, pero ya de evitar que cuando llueva el agua caiga y se siga erosionando en esta parte de la tierra. Porque en este punto se hicieron unas perforaciones al tubo. ¿Para qué? Para que cuando llueva, el agua que cae en la azotea baje por medio de este tubo y por medio de esos orificios, el agua pluvial venga y alimente no solamente a este árbol, sino a aquellos. Mira, aquí a todo lo largo se colocó el tubo de PVC enterrado y en este otro punto se colocaron otros orificios para que el agua que caiga en la losa no solamente alimente a este nogal, sino también a los otros. Ahora, solucionado el primer problema, arquitecto, ¿qué puedo hacer yo? Porque estoy viendo que mi terreno tiene características similares a las que estoy viendo en el video. ¿Qué puedo hacer yo para evitar o prevenir que se generen este tipo de asentamientos y por consecuencia estas grietas? Bueno, para explicarte eso, inevitablemente me tengo que ir al pizarrón. Y bueno, para iniciar lo que tienes que entender es que siempre antes de empezar a construir se tiene que hacer un estudio de mecánica de suelos, porque ese estudio te va a decir, mira, ¿sabes qué, compadre? Este es tu terreno y tu terreno tiene varias capas. Este eres tú parado encima de tu terreno. Tú le tienes que excavar a tu terreno a esta profundidad. ¿Por qué? Porque a esa profundidad, vamos a poner un ejemplo, 2 metros, a esa profundidad se encuentra el suelo con mayor capacidad de descarga. Si tú dices, no, sabes que yo nada más le rasco hasta aquí, bueno, pues respetable, nada más que a esta profundidad vas a alcanzar otro tipo de resistencia que es menor. Entonces, con este estudio lo que nosotros tenemos es la certeza de que la profundidad de que le vamos a dar a nuestra excavación es la adecuada. Ahora, indistintamente la profundidad de desplante que diga el estudio de mecánica de suelos, yo en lo particular creo que en ese tipo de suelos no se debería apuntalar la estructura. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos que este es el terreno y tú vienes y colocas una plancha que está sostenida en este punto y está sostenida en este otro punto, y acá colocas una zapata y acá colocas otra zapata. Perfecto. Ese tipo de terrenos, como anteriormente te decía, tiende a cambiar su volumen muy fácilmente cuando entra en contacto con la humedad. Es decir, que si aquí eventualmente se empieza a erosionar la tierra y se empiezan a formar huecos por debajo de tu estructura, en el momento en el que esta estructura se asiente como lo que pasó ahí, en este punto se van a generar las grietas. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el asentamiento. Contrario a cuando tú tienes la tierra y haces una plataforma la cual está anclada por medio de un dentellón perimetral y que funciona como una losa de cimentación y que funciona como una placa que tiene que estar tratada, porque todo esto lo tienes que compactar lógicamente en capas no mayor a
20, 15 centímetros. Esta plancha eventualmente si baja, imaginemos que tú estás aquí y estos son tus muros. Esta plancha si baja hacia acá o hacia acá, va a bajar uniformemente, o sea, va a bajar pareja. Y ese es uno de los principios también de la estructura que se debe de seguir. Que la estructura si baje, pues baje pareja, porque si baja nada más de un solo lado y quiebra, pues entonces la estructura puede llegar a colapsar. Entonces, primer punto que tienes que hacer antes de empezar a construir cualquier cosa es llevar a cabo un estudio de mecánica de suelos para dictaminar primero qué profundidad yo le tengo que dar a mi excavación o si es necesario cambiar el método de cimentación, no utilizar zapatas aisladas ni zapatas corridas, sino una plataforma flotante o una losa de cimentación. Espero que esta información te haya gustado y te haya servido, y si así lo fue, te invito a que me dejes tu opinión en los comentarios, a que me sigas en todas mis redes sociales porque constantemente estoy compartiendo contenido de esta índole, y a que compartas el video para que la información llegue a muchas más personas. Por tu atención, como siempre, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Imaginemos, por ejemplo, que yo tengo una olla de arroz y el arroz es medio suelto, es como si fuera un suelo un poco malo. Vamos a pensar que este acá es una columna, por ejemplo. Si yo le pongo la columna encima del arroz y le aplico un poco de carga, ¿qué va a hacer la columna? Se va a meter porque el suelo no es muy bueno. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué se mete? Porque la superficie de contacto es poquito, entonces no se distribuye bien la carga. Es como cuando una mujer con un taco te pisa, hasta que te va a doler más que un gordo te pise, porque toda la fuerza está concentrada en una puntita. Exacto, entonces la columna es igualito. Por eso, ¿qué cosa es lo que hacemos nosotros? A esta columna le ponemos una zapata. Entonces vuelvo a apoyar sobre el arroz esta zapata y le vuelvo a aplicar la misma fuerza. Ya no se va a hundir. Para que yo pueda hundirla voy a tener que aplicar muchísima más fuerza, porque ya tiene mejor distribución del esfuerzo. Entonces así funciona igualito la zapata. La zapata, mientras más peso tengas o el suelo es peor, es más suelto, hay que hacerla más grande. Entonces eso se calcula también. Esta grieta es ocasionada por asentamiento. Las grietas por asentamiento se marcan a 45 grados y nos indican en dónde se está asentando, lo que yo les mencionaba. Si yo agarro el inicio de mi grieta y el término de la misma y marco una línea recta entre el inicio y el término, me da una inclinación de aproximadamente 45 grados. No siempre es a 45 exactos. Pues sí, güey, no mames. Al inicio, al término, me sitúo yo al centro y marco una línea perpendicular y me está diciendo que este muro está sufriendo un asentamiento en esta zona. Recordemos que la mampostería no resiste tensiones. No resiste tensión. Si yo agarro un ladrillo y otro lo pego con mortero, dejo que seque y lo separo, uno de ellos se va a traer el mortero. O si no, el mortero se va a caer y ya una vez fraguado. Por eso se presume que la mampostería no resiste tensiones. Entonces, cuando hay un asentamiento, esto se convierte en una diagonal en compresión y esta se convierte en una diagonal en tensión. ¿Por qué? Porque esto es lo que está jalando. Pero como no resiste tensiones, entonces se despega. Puede fracturar como se nota aquí el ladrillo, o bien se puede marcar a lo largo de las juntas del mismo. Pero al final de cuentas el principio es el mismo, es por asentamientos. Pudieron haber sido asentamientos milimétricos, 5 milímetros, 8 milímetros, pero la mampostería es muy rajona. Cualquier movimiento, truena, se fisura y se marca. ¿Sabes cuáles son una de las principales causas que generan este tipo de grietas? Si no, quédate y te explico. Uno de los posibles generadores de este tipo de grietas son los asentamientos diferenciales, lo que a grandes rasgos significa que pasamos de una posición en la que nuestros apoyos se encuentran en un mismo nivel a otro en el que por alguna razón, porque pueden ser varias razones, terminamos con los apoyos en distintos niveles. En esta primera imagen podemos observar cómo ambos apoyos se encuentran al mismo nivel. Pero para poder ver cómo se generan estas grietas tenemos que generar un asentamiento diferencial. Y aquí ya podemos observar claramente que cada uno de nuestros apoyos se encuentra a niveles distintos. Esta diferencia en los niveles puede deberse a que uno de los apoyos subió o que otro de los apoyos bajó, aunque lo más común es que sea porque uno de los apoyos baja. Y al centro, como nuestra estrella principal, encontraremos marcada de roja la recta de 45 grados. Ahora simplemente repetimos lo mismo para el otro lado y encontraremos nuestra famosa grieta. Bien, estamos en ventanilla, podemos ver cómo la vivienda tiene una grieta, probablemente por un tema de asentamiento de suelos. Me indica el propietario que no conoce las características del terreno y es probable que acá el diseño de la cimentación, si es zapata o es cimiento corrido, ha sido insuficiente y la vivienda se ha asentado de manera terrible, ¿no? Mira, aparte de todo esto, el tubo de 4 pulgadas, la montante, ha ayudado a que justamente se rompa ahí, pues, ¿no? O sea, encima de esto... Ah, ya, el tubo. El tubo ha ayudado a separar más todavía, pues.
Estos son muros portantes, mira, este ladrillo es King Kong. Entonces en un muro portante no debe de ir el tubo de 4 pulgadas, no debe de ir dentro de columna, no debe de cruzar vigas, debe de ir fuera. E inclusive está reforzado, mira el acero. Pero a pesar de eso, todo el muro como se ha rajado, ¿ven? Mira, si fuera solamente esta zona, yo te diría que lo podemos reparar, ¿no? Podremos repararlo, podremos arreglarlo. El problema es que tienes afectado demasiadas zonas en tu vivienda. Tienes aquí, tienes allá, tienes allá, tienes afuera. Por eso ahí la importancia de hacer un estudio de mecánica de suelos y también el diseño de la estructura para evitar justamente estos errores. Tienes una casa de 2 o 3 pisos y tienes proyectado construir el tercer o el cuarto piso. Existen fallas que debes conocer para que esto no ocurra en tu proyecto. Ahora te comento una de ellas, y es la falla por punzonamiento. Cuando realizamos la ampliación de un piso más, estamos agregando mayor peso a nuestras estructuras. Y la estructura que transmite este peso son las columnas. Las columnas, a su vez, transportan toda esta carga hacia las zapatas. Y si es que las zapatas soportan menos carga de las que transmite esta columna, lo que va a ocasionar es que se fracture. Esta falla de la estructura puede ocasionar asentamientos que visualmente en los pisos superiores vas a poder evidenciar con fisuras en los muros, en las vigas, en las losas, etc. Ahora te doy 3 consejos para que esta falla no ocurra en tu proyecto. Es importante recordar que esta falla no solamente va a ocurrir en proyectos antiguos, también en proyectos nuevos si es que no tienes en consideración estos 3 consejos que ahora te doy. La primera consideración es conocer realmente cuál es la carga total que va a soportar nuestra zapata, para que según ese dato podamos diseñar la sección considerando también la capacidad portante del terreno. La segunda consideración es los aceros. Los aceros que vamos a colocar en nuestras zapatas juegan un papel muy importante porque va a soportar toda esa tracción que va a tener nuestro concreto en la parte inferior de nuestra zapata. También es importante la separación que tengan estos aceros y respetar lo que indiquen los planos. Si es cada 15, si es cada 20 o cada 25, hay que ser muy respetuosos con esta separación que indican en nuestros planos. La tercera consideración es utilizar un concreto altamente resistente y que cumpla con lo que indican en los planos, la fuerza de compresión si es de 210, 280, 350, según lo que indica el plano, porque esto le va a aportar una gran resistencia a la compresión que va a ejercer cada una de las columnas. Esta no es la única falla que existe. Coméntame aquí debajo qué otras fallas estructurales conoces para poder comentar en un próximo video, y no te olvides de seguirme como Constructor Integra y nos vemos en el siguiente video. Esto puede pasar en tu vivienda si no revisas muy bien los desagües, y ahora te comento por qué. El asentamiento en una vivienda, como pueden ver en esta imagen, puede ocurrir por 2 motivos. El primero es porque se está sobrecargando en peso al elemento estructural, el ladrillo o la columna. Y segundo, puede ocurrir por una falla en el terreno. Esta falla en el terreno, este movimiento que puede tener el terreno generando la descompensación y asentamiento de las estructuras, puede ser provocada por un sismo o por la humedad. En este caso, la que provocó esta falla de asentamiento fue la humedad. Esta falla es muy difícil de poder encontrarlas o detectarlas a tiempo. En este caso, la familia lo descubrió cuando estaba realizando un reforzamiento. Empezaron a excavar para poder plantar las zapatas y al momento de excavar se encontraron con alguna humedad. Y pensaron que eran del terreno. Pero uno de esos días donde el maestro terminó de trabajar, se fue a lavar para que se pueda retirar, se dio cuenta que cuando activó la ducha y el agua pasó por el desagüe, se dio cuenta que en la zapata que había excavado se comenzó a empozar agua. Esto no tenía sentido porque no había cortado ni había hecho ningún contacto con las tuberías. Luego se percató que muy cerca de la zapata que estaba creando teníamos un buzón y el agua estaba filtrando por estas tuberías de concreto que eran demasiado antiguas cuando se conectaba con el buzón, provocando que toda esa zona se encuentre húmeda. Y esto estuvo pasando durante un buen tiempo. Cuando el terreno tiene contacto con el agua y llega a saturarse, esta tiene un comportamiento plástico que disminuye su capacidad portante y empieza a ceder con la presión de la estructura. Esta vivienda que les muestro tiene solamente un piso y una azotea. No está techado el segundo piso. Si así pudo afectar a una casa no tan grande, imagínense lo que puede provocar en un edificio de 4, 5, 6 pisos. Si tú estás planificando realizar la ampliación de más pisos en tu vivienda, antes que empieces con el reforzamiento, verifica también cómo se encuentran las conexiones de desagüe y de agua de tu vivienda. Si las tuberías de agua son de acero o las tuberías de desagüe son de concreto, cámbialas completamente. De esta forma te vas a ahorrar estos dolores de cabeza y evita que existan filtraciones. No parches ni empalmes, cámbialas completamente.
Espero que este consejo te sea de utilidad. Recuerda compartirlo para que más personas sepan cómo evitar que esto pueda ocurrir en sus viviendas. Sé que estás viendo este video y aún no te has suscrito al canal, así que te invito a hacerlo ahora mismo. Es completamente gratis y con un clic vas a poder recibir más videos similares a este para que puedas estar alerta y atento a este tipo de problemas. Y por último, recuerda, constructor, que ahora construir seguro está en tus manos.